From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Stand up, stand up, stand up, stand up, everybody. Yeah, the praise goes up, his presence comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in this glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship him, I was born to praise the King. Lift my hands and worship him. Hey, there's nothing like him, nothing like him. We weren't made to worship him, we were born to praise the King. Hey. Buenos días, iglesia presencial, buenos días otra vez. Audiencia, buenos días, les mandamos un saludo. Ojalá pudieran estar ya también aquí con nosotros, y los que nos ven de otros lugares a través de estos medios electrónicos, pues les damos las gracias por estar atentos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y por estar ahí conectados. Mandamos saludos a todos los que se conectan. Muchísimas gracias. Y bueno, pues, ¿qué les parece si nos ponemos de pie para dar gracias a Dios por nuestras finanzas? Y vamos al versículo de Lucas 6:38, y dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán ¿en dónde? En vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es, hay un mundo espiritual, ¿verdad? Hay un ejército de Dios, ¿verdad? Buscando esas medidas correctas. Así que todo lo que hagamos para el Señor y en el nombre del Señor tiene una medida, tiene un peso de gloria en el cielo. Por eso el Señor dice: haz tesoros en el cielo, no en la tierra, en el cielo, porque ahí no hay polilla, ¿verdad? Ahí no hay envidias, ahí no hay nada. Entonces, cuando nosotros decidimos sembrar, poner una semilla en la casa del Señor, pues obviamente va a haber una fructificación, porque la palabra es fiel y verdadera. Y es decir, que cuando tú cumples con tu diezmo, ¿se acuerdan de la prédica que compartimos, verdad? Que dice que el diezmo nos libra ¿de qué? De la pobreza. Y es muy importante entender esa parte, porque en la palabra nos habla de cuando Gedeón dice que el Señor los entregó a todo el pueblo por 7 años a Madián, ¿verdad? Y a Madián venía también con los amalecitas y también con la gente de Oriente. Y ese espíritu de Madián significa pobreza y escasez. Así que declaramos que aquí en la casa de mi Padre, ese espíritu está atado en el nombre de Cristo Jesús, y Él no puede venir a tocar ni nuestra cosecha, porque nosotros estamos sembrando en la mejor tierra, en la casa de papá. Amén. Entonces nosotros vamos a orar por nuestras finanzas, vamos a poner nuestras manos declarando, ¿verdad? No se distraigan con lo que hace el pastor allá atrás. Vamos a estar agradecidos aquí. Extiendan sus manos y díganle al Señor: Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy, lo pongo delante de ti. Señor, tú conoces mis pensamientos. Tú eres un Dios intencional y sé que quieres bendecirme. Por tanto, Señor, declaro que mis finanzas, mi trabajo, mis empresas, mis negocios, todo está cubierto por el sistema celestial, donde solo hay multiplicación. Enséñanos, Señor,
a ser buenos mayordomos, a ser fieles en lo que nos has entregado, a ser transparentes, Señor, sabiendo que de todo te tengo que entregar cuentas. Gracias, Señor, porque me permites estar hoy aquí, me permites extender mi mano para el reino, y sé, Señor, que tú estarás multiplicando mis finanzas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Podemos tomar asiento, por favor? Queremos darle las gracias a las personas que traen kilo de ayuda para bendecir a otros hermanos. Muchísimas gracias, es de mucha bendición poder ayudar al que en este momento está en aflicción, así que es muy importante poder tener ese corazón dispuesto, porque esa semilla que tú das, tú no sabes lo que puede causar en una familia completa, y estás cosechando para algún día tú poder recibir también lo mismo, porque lo que se siembra, se cosecha. Amén. Entonces, pues vamos a dar tiempo a la palabra. Muchísimas gracias y los dejamos con el pastor. Amén. Listo, pastor. Gracias. Amén, gracias mi amor. Gracias, pastorita. Muchas gracias, mi amor. Perdón, es que estaba acomodando aquí todo y mandando bendiciones a la iglesia hermosa que nos están viendo allá. Que yo espero que sí nos estén viendo, ¿verdad? Porque veo muy poquitos conectados, pero bueno, luego no aparecen los que son reales, ¿verdad? Ojalá que aparezca esto multiplicado por 200, ¿no? Amén. O por más, ¿verdad? Para el Señor no hay límites. ¿Cómo estamos, iglesia hermosa? ¿Contentos? Pues ¿por qué no se lo demuestran a su cara? ¿Por qué no se lo comunican a su cara? No, no es cierto. Yo creo que todos estamos contentos, ¿verdad? Gozosos. Fer, qué gusto verte. Me da gusto, hija, nuevamente verte por acá. Y bueno, bienvenidos a todos. A quien no puedo saludar porque pues estamos en sana distancia, desde aquí les mando un abrazo con amor, con respeto. Y yo espero que antes de que se vayan todos, por lo menos díganme adiós. Antes me saludaban y venían y me saludaban cuando no estaba la pandemia, ¿verdad? Ahora ya ni siquiera adiós ni nada. Entonces, ay, perdón, que se veía rara. Es que es para que no me canse de mi rodillita todavía. Pero bueno, entonces por lo menos que me digan así adiós, y ya de lejitos ya los puedo decir también adiós, no pasa nada. Es la nueva forma de hacer iglesia. Desafortunadamente estas son las artimañas del enemigo. Aunque no lo crean, son artimañas del enemigo que ha hecho que la iglesia se separe, que está provocando que la iglesia no se congregue, que está provocando que no haya saludos, que no haya un abrazo, que no haya lo que antes lo hacíamos. Creo que lo hacíamos con amor, con respeto, y eso pues ya ni siquiera el saludo se está dando entre la iglesia. Nosotros, yo creo que estamos apegados a las leyes que están impuestas ahorita de sanidad, está bien, pero yo creo que como iglesia podríamos tener ciertas características que nos distingan de todos los demás, ¿no? Y ese es como las atenciones, los cuidados, el saludo, el orar unos por otros, el kilo de bendición. O sea, no perdernos de todo eso. Todo lo que ya habíamos logrado como congregación, que no se pierda a causa de este virus terrible. ¿Está bien? Entonces, ¿todos estamos felices y contentos? ¿Hay alguien aquí que tenga una necesidad para que oremos por él o por ella? En este momento lo podemos hacer. Pero yo creo que hoy estamos aquí los que tenemos que estar aquí, y que vamos a escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Así es que esta palabra, yo pido a Dios que sea una palabra de mucha bendición. Para mí lo es, y yo confío en Dios en que también para ti lo va a hacer. ¿Está bien? Y todos sabemos cómo se llama la enseñanza de hoy, ¿no? Híjole, no todos. Ya me di cuenta que ni siquiera visitan la página para ver qué vamos a predicar al día siguiente. Pero bueno, la prédica de hoy se llama, como siempre, a ver, Martita, siempre sabe. Ok, muy bien, muy bien. Fe, 2 puntos, débil o fuerte. Yo le puse así como con signo de interrogación, ¿no? Es pregunta. Y yo te preguntaría hoy, iglesia hermosa, ¿cómo está tu fe? Ok, gloria a Dios por esos 4, que su fe está bien fuerte. Amén, hermanita. 5.
6, Francis, muy bien, ya vamos subiéndole, ¿verdad? ¿Cuántos andamos en cuanto a nuestra fe en un nivel que podemos decir, mi fe es una fe suficiente, es una fe fortalecida, es una fe madura, es una fe que no viene de mí, sino que viene de lo alto? El Señor me ha dado una medida de fe y en cuanto a mi relación con Él, esa medida de fe va en aumento y se va fortaleciendo y va madurando, ¿está bien? Entonces, esta palabra no es para que nosotros podamos medir quién tiene más fe y quién no. Eso Dios te lo va a estar hablando a ti hoy personalmente conforme se desarrolla esta palabra, ¿está bien? Entonces vamos a comenzar. Les prometo que a partir de hoy voy a tratar de que las prédicas no sean tan extendidas. Ya lo había dicho yo desde hace no sé cuánto, pero a veces es complicado. Yo soy obediente y si el Señor me lleva a hacerlas más largas, pues las hago, ¿no? Pero no trato de que se exceda más allá de 4 horas, ¿no? Hoy vamos a tratar de hacerla en menos, así es que vamos a irnos tendidos y vamos a estar muy atentos, amén. Bueno, hoy la versión que vamos a leer de Lucas, vamos al libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, por favor. Esta cita yo pedí la traducción TLA, que es traducción lenguaje actual. Ya saben que hay la Reina Valera, que es la común y considero que es la que se debería de usar más o más apegada, vaya que está más apegada. Hay otras versiones, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, esta traducción lenguaje actual, Biblia al día, Dios habla hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo en esta ocasión pedí que se pudieran transcribir los versículos en la TLA para que podamos entender muy claramente y no desarrollarla mucho en una explicación, sino que es muy clara. ¿Está bien? Gracias. Gracias, hijo. ¿Todos estamos aquí? ¿Cuántos están en su casa en este momento pensando? ¿Cuántos están pensando que si Tom Brady va a jugar hoy bien y que van a ganar los Bucaneros de Tampa Bay y todo esto? Porque ya no está con los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿verdad? Ahora le vamos a Tampa Bay. Pero bueno, yo estaba hablando de fútbol americano, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar con la palabra y vamos a leer esta cita que yo creo que Dios nos va a estar hablando mucho, mucho, mucho en cuanto a nuestra fe. Dice la palabra: una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías. Subraya ahí la palabra o anota ahí si traes con qué anotar. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Anota ahí o subraya, le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca. Subraya o apunta esa frase, se sentó en la barca. Y desde allí comenzó a enseñarle a la gente. ¿Vamos bien? Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo. Y fueron tantos los pescados que recogieron, o los peces que recogieron, que las redes estaban, ¿qué? A punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque ¿qué? Soy un pecador. La semana pasada yo hablaba acerca de esto. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? Uno oraba y terminaba su oración diciendo: soy pecador. Aquí Pedro hace lo mismo. Versículo siguiente dice: Santiago y Juan, en algunas versiones dice Jacobo y Juan,
que eran los hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: no tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Apúntale ahí o anota: vas a ganar seguidores para Cristo. Amén. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y fueron con Jesús. Nota: los pescadores habían recibido una cantidad enorme de peces. Aquí lo describe, ¿sí o no? Y no solo una barca, sino las dos barcas se llenaron. Pero ¿qué sucedió? Cuando llegaron a la orilla, dice que dejaron todo lo que llevaban. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo? Amén, siguieron a Jesús. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con tu fe, iglesia hermosa? Todo. Primeramente vemos que está el Señor Jesús y va a compartir la palabra. Pero había mucha gente aquí, entonces dice: bueno, ahí hay dos barcas. Le dice Pedro, le pide la barca, le dice: déjame subir a tu barca. ¿Y qué sucedió? Pedro aceptó, ¿sí o no? Ahora, quiero que podamos entender la relación de la barca solamente simbólicamente, en que así como el Señor Jesús estuvo diciéndole a Pedro: a ver, déjame entrar a tu barca, déjame subir a tu barca, quiero que nosotros podamos entender que nosotros en algún momento estábamos vacíos, sin Cristo. Estábamos como esas barcas vacías, no había nada. Ahora, cuando el Señor se subió a la barca, quiero que podamos entender que el Señor, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Si alguien oye mi voz. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Pedro, ¿esa es tu barca? Sí, Señor. Bueno, déjame subir a ella. Y leímos que ¿qué dice la escritura? Que dice que el Señor ¿qué? Se sentó en la barca. ¿Sí lo leyeron? Y si no, vuélvelo a leer y márcalo ahí en tu Biblia, que dice: ¿qué hizo el Señor Jesús? Entró a la barca de Pedro y se sentó en la barca. El Señor tocó tu corazón, tocó mi corazón. Y el Señor dijo: déjame entrar a tu barca. ¿Sí o no? Él no nos obligó nunca a nada. El Señor siempre ha tenido la paciencia de esperar a que uno lo invite a subir a su barca. ¿Y qué dice después? Se sentó. El Señor, déjame decirte que ahora tú, como esa barca, simbólicamente, el Señor se ha sentado y se ha entronado en la posición de honor más alta que puedes tener tú dentro de tu espíritu. Amén. Qué bendición, ¿no? Ahora, si el Señor ya se subió a nuestra barca, fíjate, vamos a ver el desarrollo de esta enseñanza. Aquí dice que ellos ya estaban, ¿qué? Cansados. Dice que estaban toda la noche, habían ido a pescar y que no habían traído un solo pez. Imagínate tú, no sé si alguna ocasión has ido al mar y has visto por allá a lo lejos que se ve una lanchita y dices: no puede ser, ¿quién está? Bueno, pues son los pescadores que están por allá, o llevan algo más grande, ¿verdad? No una lancha, sino algo más grande, y están pescando. Pero aquí dice que toda la noche y al día siguiente, es decir, al amanecer, llegó el Señor Jesús a compartir. Ellos ya estaban ahí. Yo te pregunto, ¿tú crees que estaban así como que bien a gusto, sin dormir? ¿Cómo estaban? Cansados, ¿no? Y posiblemente también estaban hasta desanimados, porque estuvieron, no solo fueron una hora, dice que toda la noche estuvieron ahí y no habían traído ni un solo pez. ¿Estamos? Ahora, fíjate bien, cuando el Señor le dice: vamos a lo más profundo, o sea, vamos hacia mar adentro, no le dijo: quédate aquí y aquí vas a encontrar muchos peces. No le dijo nada, ni le prometió nada. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me dejas subir a tu barca? Sí, Señor. ¿Me dejas sentarme en tu barca? Sí, Señor. Ahora haz lo que te estoy diciendo. Él terminó de predicar, el Señor Jesús, y le dice: vamos mar adentro. Y fíjese bien lo que contesta Pedro.
Dice, Señor, venimos cansados, venimos desanimados, venimos fatigados. Para ir, toda la noche estuvimos ahí, para ir ahorita contigo, ¿no? Pero como le dice, pero bueno, si tú lo dices, ¿sí o no estaba escrito ahí? Ahora, yo te pregunto, iglesia hermosa, si tú has estado como Pedro, también estando ahí en lo que tú sabes y lo que has pedido y lo que has desarrollado en una oración o en muchas oraciones, y no has visto todavía el fruto, no has visto la cosecha, no has visto la recompensa, fíjate bien, Pedro estaba cansado y posiblemente desanimado. Yo te pregunto, iglesia, ¿eso que tú estás esperando ya te cansó? ¿Ya estás desanimado? ¿Ya estás desesperado porque no ha sucedido? No te desanimes, iglesia. No desesperes, porque el enemigo es lo que quiere provocar en nosotros, que desesperemos y que nuestra fe, en lugar de estar bien fuerte, ¿vieron la presentación de lo que subieron? Como es una cuerda fuerte y la sostiene solamente un hilito. Está a punto de romperse. Iglesia, si tu fe está a punto de romperse, si todo lo que tú decías que estabas fuerte, que estabas firme y orabas y clamabas y hasta apretabas los ojos pensando que entre más los apretabas más pronto iba a suceder y no ha sucedido, que tu fe no esté a punto de romperse, iglesia, que tu fe se sostenga viendo al Todopoderoso, sabiendo que Él ya ha estado en el lugar de honor que tú le has dado. Él está en esa barca que eres tú, sentado en la posición de honor más alta que le podemos dar a nuestro Señor. Amén. Ahora, tú sabes y yo sé, tú y yo sabemos que el Señor ya se ha subido a nuestra barca, ¿sí o no? O hay alguien aquí que diga, yo ya acepté a Cristo, ya lo confesé, lo alabo, lo adoro, pero Él no se ha subido a mi barca. ¿Hay alguien aquí que dude? No, ¿verdad? Porque sabemos que tú eres esa persona que Dios eligió y que ahora tú representas eso, donde el Señor está sentado ahí. Solamente lo representas, no porque tú lo seas, pero vamos a ir desarrollándolo. Ahora, dice que antes de ir mar adentro, que dice que Él les predicó a los que estaban ahí y por supuesto a todos los pescadores, ¿no? Los que estaban en las barcas, los dueños de las barcas, toda la multitud que estaba ahí. Ahora yo te pregunto, ¿qué palabra habrá predicado el Señor Jesús en ese tiempo, en ese momento, en esa hora? La Biblia no lo describe, pero yo en mi espíritu puedo entender que Él les predicó de fe. Él seguramente les predicó alguna parábola, alguna enseñanza de fe. ¿Y por qué lo digo? Porque entonces el Señor le dice, a ver Pedro, a ver todos ustedes pescadores, ya escucharon, a ver multitud, ya escucharon, ahora ustedes que los voy a estar capacitando, que los voy a estar preparando como mis discípulos, vamos mar adentro. Y si lo que yo he predicado lo están entendiendo, hoy van a ver que su fe ya no es la misma antes que ahora. Amén. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas veces el Señor, iglesia hermosa, te ha predicado a través de la palabra? Obviamente hay siempre un predicador, ¿verdad? Físico me refiero. Pero no hacemos nada nuevo porque todo está escrito aquí. Lo que hacemos es únicamente desarrollar la palabra. Pero yo te preguntaría, iglesia, ¿cuántas veces el Señor te ha hablado en cuanto a tu fe? ¿Cuántas veces tú mismo has dicho, hoy mi fe estará bien? ¿Ya no tendré la misma fe? ¿Ves que las cosas no pasan como tú las estás pidiendo, las estás poniendo delante del Señor? Y resulta que tu fe por eso empieza a menguar. Resulta que te sientes ya como que no escuchado. Resulta que te sientes como que no está pasando, no está fluyendo algo está sucediendo ahí que no te permite ver los logros de las oraciones o los objetivos cumplidos de lo que tú has puesto delante de Dios. Yo te digo, iglesia, no te desanimes, no te canses. Ellos estaban cansados, ellos eran los expertos, los conocedores. Entonces, yo te pregunto, iglesia hermosa, ¿cuántas prédicas de fe has escuchado y tu fe sigue estancada? Tu fe no ha ido en aumento. ¿Por qué? Yo no lo digo por ustedes, lo digo porque la palabra desarrollada hoy y lo que podemos entender de la fe débil o fuerte
es para que si en algún momento tú has sentido que flaqueas, si en algún momento tú has puesto delante del Señor algo y no ha sucedido y ha pasado no solo una noche, sino muchas noches, no te desanimes, iglesia. Lo que esta palabra nos trae ahora es la esperanza, la confianza, la fortaleza, la fe de saber que aquel que se ha subido a tu barca es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que tú te imaginas. ¿Tú crees que Pedro y todos los demás pescadores no estaban acostumbrados a una ración más o menos de peces? Lo que vieron fue sobrenatural. Llenaron las dos barcas, dice que las redes estaban a punto de romperse, ya no las podían sostener a los peces. ¿Por qué? Por el peso, por la cantidad tan tremenda. Iglesia, el Señor no se va a limitar contigo. El Señor te va a dar más abundantemente de lo que tú te imaginas, de acuerdo a tu fe. Amén. Ahora, fíjate bien, fueron mar adentro. Mar adentro significa que hay veces cuando estamos en la orillita, ¿te has parado tú en el mar alguna vez? ¿Qué sucede? Digo, los que son expertos pues obviamente se meten y le dan ahí una nadada y todo esto, ¿verdad? Y yo respeto mucho a esas personas. Pero la gran mayoría, tú vas a la playa y el 95% yo creo que todos estamos nomás mojándonos los piecitos, ¿no? Pero a ver que te digan, a ver, ve mar adentro, ya no lo hacemos. El mar adentro significa que mientras estemos en la orillita nosotros de las circunstancias, de las adversidades, de los problemas y no haya sucedido nada, el Señor te dice, ve más adentro, pero no vas a ir solo, yo voy a estar contigo. El Señor te quiere ver que vayas más profundo con el Señor. El Señor quiere que tú vayas más adentro, donde está el peligro, donde las olas no las puedes ni siquiera medir, donde no puedes y no tienes en qué sostenerte. Ahí es donde el Señor te va a sostener. Ahí es donde el Señor te va a fortalecer. ¿Qué adversidad estás atravesando en este momento, iglesia? Yo no lo sé. Pero si estás atravesando alguna adversidad, déjame decirte, iglesia hermosa, que el Señor sabe tu necesidad. Él conoce tu necesidad, Él sabe lo que tú estás poniendo delante de Él y Él sabe el momento en que te va a decir, ya estás preparado, tu fe está fortalecida, entonces vamos mar adentro. Por eso te pregunto, iglesia, ¿cuántas veces hemos escuchado una prédica acerca de fe y nuestra fe no se activa? Nuestra fe está pasiva. El Señor quiere que nuestra fe se levante y se levante y se levante contra todas esas olas, contra ese mar tan inmenso que tú ves. Dices, ¿por qué? Porque en mi barca va el Señor que me va a guardar de toda acechanza del enemigo. Y Él va a hacer todas las cosas posibles. ¿Tú lo crees? ¿Cuántas veces hemos declarado que para Dios no hay nada imposible? Pero en verdad lo creemos, iglesia, estamos confesándolo y estamos declarándolo y estamos viviéndolo, aunque las circunstancias nos digan una cosa y nuestros ojos vean otra cosa, pero tu fe es la que tiene que creer y saber que todo lo que estás poniendo delante del Señor va a suceder. Es la fe la que necesitamos activar, es la fe la que necesitamos fortalecer, es la fe la base de todo. ¿Cómo venimos a Cristo si no lo vemos decir, ay Señor, si te recibo como mi Señor? ¿Y dónde? ¿Cuándo entró? ¿Cómo lo sentiste? Es por fe. Tu fe es la que te va a llevar a creer todo lo que dice la palabra. Y si la palabra de Dios te está diciendo que el Señor ha tocado a tu puerta y que tú le abriste la puerta de tu corazón y dice que Él cenará contigo y tú con Él, es porque hay una intimidad entre ustedes o entre nosotros. Nadie invita a algún extraño a su casa, ¿verdad? Ni algún perverso, ¿verdad? Ni algún delincuente, ¿verdad? O si lo invitas, mira, ven, pásate a cenar, te invito a mi casa, mira, porque sabes que te va a ir mal, ¿no? ¿A quién invitas? Con quien tienes confianza, con quien tienes intimidad, con quien sabes que las cosas van a estar bien. El Señor te ha dicho en la palabra, dice, y cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, en armonía, en paz, en amistad, en confianza. ¿Pero qué debemos tener? Fe. Amén. ¿Vamos bien? Ahora, fíjate bien, Pedro era el pescador. Sabemos lo que era el oficio del Señor Jesús, ¿no? ¿Cuál? ¿Del Señor Jesús? Exacto, Francis, muy bien.
El oficio del Señor dice que era hijo de carpintero y que el Señor aprendió ese oficio. Ahora, si el experto era Pedro, ¿tú crees que no le pudo haber dicho, Señor, pues yo soy aquí así que el machín, ¿no? Yo soy el bueno, yo soy el maestro acá de la pesca. Señor, tú eres carpintero, tú tomas clavos y martillos y haces muebles o lo que sea. Señor, yo soy el pescador, yo soy el bueno acá. O sea, ¿cómo me dices? Ya estuve toda la noche ahí. ¿Cómo me dices que vaya al mar? Ve qué hora es, ya es de día. O sea, es difícil, es imposible. Ah, bueno, igual el Señor te dice lo que para ti es imposible, lo que tú ves que ya no hay esperanza, lo que tú ves como que ya pasó, o sea, hay que esperar otro tiempo. El Señor te dice, ¿sabes qué? Ve porque yo voy contigo. Amén. Tu fe se tiene que fortalecer, iglesia. Nuestra fe se tiene que fortalecer. Yo no sé en dónde tú estás poniendo ahorita esa fe. Yo no sé la necesidad que tú tienes. Puede ser personal, puede ser familiar, puede ser de trabajo, puede ser de muchas cosas, de finanzas. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Hoy, iglesia, no te puedes ir de este lugar con la misma fe con la que entraste. Hoy tu fe se tiene que ir muy fortalecida. Y si estaba en un hilito así, pendiendo de un hilo para romperse, porque mucha gente, desafortunadamente, su fe se ha roto. Mucha gente ya no ha vuelto al Señor porque su fe se ha roto. Pero la culpa no es del Señor, la culpa es de que uno no lo invita a su barca y no le da ese lugar de honor que él debe tener, ese lugar. Amén. ¿Tú crees que Pedro le dijo, pues mira, vete hasta allá, hasta la esquinita y ahí te agarras bien porque ahí está bien floja la barca, que igual te puedes caer, Señor? No, le dijo en un lugar donde se sentó el Señor. Y era un lugar donde el Señor estaba como el Señor, sabiendo que todos los demás podrían estar en la barca así alrededor, pero el Señor estaba sentado en una posición de honor que Pedro le dio. Yo pregunto, iglesia, ¿le hemos dado al Señor la posición de honor? ¿Realmente es lo más importante en nosotros? ¿Realmente lo hemos invitado y para decirle como Pedro, Señor, yo digo que ya estuvimos toda la noche, que no hubo ni un pez, que ya yo soy el experto, pero ¿cómo le dice? Pero si tú lo dices, Señor, echaré las redes. Hoy el Señor te está hablando a ti, iglesia, y tú le puedes decir como Pedro, Señor, mis circunstancias son diferentes, mi entorno es diferente, todo lo que estoy atravesando es diferente, pero Señor, si tu palabra dice que yo creo en ti, que mi fe va en aumento y que tú fortaleces mi fe y que tú respaldas todo lo que yo declare, en tu nombre lo voy a hacer, Señor. Amén. Ahora, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Echa las redes. No le explicó nada. Seguramente la prédica de fe le inyectó a Pedro esa fe, que el Señor únicamente usó su palabra y le dijo, echa las redes. No le dijo, mira Pedro, yo considero que no le explicó nada ni lo quiso convencer. ¿Tú le crees al Señor? Echa tus redes y vas a obtener la pesca más abundantemente de lo que te imaginas, iglesia hermosa. Ahora, lo hizo el Señor conforme a su palabra, conforme a su voluntad de Él, del Señor Jesús. No lo hizo conforme a la fe de Pedro. Si hubiera visto quizás que la fe de Pedro no estaba en el nivel que el Señor quería, no hubiera sucedido absolutamente nada. Porque él dijo, Señor, ya toda la noche yo soy el experto, yo soy, mira Señor, a veces le queremos recomendar al Señor o le queremos sugerir y no nos dejamos guiar en nuestra barca por Él. Amén. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Una pesca milagrosa. Si tú y yo permanecemos con esa fe fuerte, firme, creyéndole al que todo lo puede, yo te aseguro que la pesca, de verdad te aseguro que la pesca va a ser mucho más allá de lo que tú te has imaginado. Y de verdad yo puedo dar testimonio de que la fe es la que te sostiene. No doy ejemplos, pero solamente quien sabe de los testimonios que hemos dado, sabe que la fe es la que nos ha sostenido. Amén. Ahora, Pedro reconoció su condición delante del Señor, ¿sí o no?
¿Qué dijo? Señor, o sea, reconoció, Señor, le estaba yo regando, no estaba creyendo en ti, pero reconoce y se humilla, y sí se reconoce como pecador. Lo leímos, ¿no? Iglesia, si tenemos que reconocer que hemos estado actuando equivocado delante del Señor y reconocer que hemos pecado, que hemos caído, hay que humillarnos ante la presencia del Señor. Hay que reconocerle, hay que venir y postrarnos delante de Él, porque Él tiene preparado para ti de verdad algo más grande de lo que tú y yo sabemos. ¿Qué sucedió con Pedro? Dice aquí en la palabra que ellos regresaron con las 2 barcas repletas. ¿Y qué sucedió? Dejaron todo. Fíjate el negocio tan grande que pudieron haber hecho, todo lo que padecieron y todo lo que no pescaron en mucho tiempo, ahí tenían como para poder obtener muchos recursos, ¿no? Pero eso ya quedó en segundo plano para ellos. Lo mejor que dijeron, no, yo sigo al Señor. Dejando todo, siguieron al Señor. Iglesia, aquí no se trata de que nosotros nos despojemos de lo que Dios nos ha dado y seguirlo a Él. Se trata de agradecer lo que Dios te ha dado, porque Él te ha dado conforme a tu fe. Y si lo principal para ti no es lo que Dios te ha dado, sino al dador de todas las cosas, entonces te aseguro que tu fe, Él la conoce. Él conoce tu corazón y Él sabe la medida de fe que tienes tú al momento. Gracias, Normita. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando, iglesia? Amén. Ahora, cuando Pedro entiende y comprende, acuérdense que el desarrollo de Pedrito era tremendo, ¿no? Ese Pedro siempre se manifestaba su carácter y era el primero que respingaba y que decía y que se ponía en una posición todavía muy carnal, ¿no? Pero fue menguando. ¿Y qué sucede cuando él y Juan, dice el libro de Hechos capítulo 3, que ellos van caminando y dicen que en la puerta llamada La Hermosa, ellos ven a un mendigo? ¿Y qué sucede? El mendigo le dice, por favor, denme plata, ¿no? Denme unas monedas, ¿no? ¿Y qué sucedió? ¿Se acuerdan lo que sucede ahí? Le dicen, ni plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús levántate. Y entonces le dieron la mano y se levantó, sus pies se afirmaron y ese entró caminando glorificando a Dios. Pedro fue el primer apóstol de los 12 que él dio un discurso en Jerusalén y en donde se convirtieron más de 3,000 personas. Dime si su fe fue la misma cuando subió a la barca que su fe cuando empezó a predicar y a compartir. No tengo ni un peso, pero sabes que en el nombre de Jesús levántate. En el nombre de Jesús eres sano en este momento. Y imagínate todo lo que podía hacer: reprender demonios, echar fuera demonios, hacer cosas poderosas. Todo lo que él vio y aprendió del Señor Jesús lo tomó. Y el Pedro que fue antes dejó de serlo. ¿Por qué? Porque su fe fue fortalecida, fue renovada. Amén. ¿Vamos bien? También aguados, también apachurrados. Ok, vamos a ver lo siguiente. El Señor ya no estaba con ellos físicamente. El Señor les dijo, pero recibiréis poder. ¿Cómo les dio una promesa, no? Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el otro Consolador, el Espíritu Santo. Él les recordará todo lo que yo les he enseñado y van a hacer cosas poderosas a través de la unción del Espíritu Santo. El Señor ya había ascendido a los cielos. Pedro ya no lo veía. Los otros apóstoles ya no lo veían. Yo te pregunto, ¿tú ves al Señor para creer? No es necesario. Nuestra fe nos hace entender que Él mora dentro de nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos da la autoridad, el poder, la unción, la gracia y todo lo demás, la revelación de su palabra, el entendimiento. Todo viene a través de nuestra relación con el Espíritu Santo. Por eso Pedro decía, no tengo esto, pero esto te doy. Iglesia, ¿qué tenemos para darle a los demás? Si decimos, sí, yo soy cristiano, yo estoy, pero realmente muchos ven y dicen, no, yo así con tu fe, así como te está yendo, manito, yo prefiero
¿Qué estamos demostrando, iglesia? ¿Nuestra fe que está débil? ¿O estamos demostrando verdaderamente que creemos en el que todo lo puede? En el que te ha rescatado a precio de su vida, de su sangre. Entonces, vamos a creerle al Señor. Nuestra fe tiene que ser renovada, iglesia. Nuestra fe tiene que ser firme, fuerte, no flaquear las circunstancias. Y de verdad que yo doy gloria a Dios, porque a veces el pasar el desierto, el pasar circunstancias de verdad deprimentes, circunstancias vergonzosas, circunstancias horrorosas que uno pasa, en su momento mucha gente se puede mofar y se puede burlar y te puede señalar y criticar. Pero mira que en la posición donde por fe el Señor te coloca, dime si ahora esos que se burlaban y que se decían cosas de ti, ahora pueden decir lo mismo. No, ¿sabes por qué? Porque han visto que tu fe te ha puesto en un nivel más allá de lo que ellos también se imaginaron. Y aún de lo que ellos deseaban para ti, qué bueno y que le vaya mal y mucha gente es así. Pero iglesia, ¿sabes qué? Cuando tu fe te sostiene y tú crees en el que todo lo puede y crees que Él puede hacer cosas mucho mayores de las que tu mente y tu pensamiento pueden tener, el Señor lo puede hacer. Tienes que activarte, iglesia. Tienes que creerle al Señor. No seamos tibios en nuestra fe. Seamos firmes, fuertes, creyendo que todo es posible para el Señor. No, Marcos 9:23 dice que al que cree. ¿Alguien aquí cree en el Señor? Y si tú y yo creemos en el Señor, ¿qué sucede? Todo es posible. Amén. ¿Vamos bien? Ahora yo te pregunto, iglesia, ¿crees lo que el Señor, así como con Pedro, ¿crees lo que el Señor dice que puede hacer en ti? Sí. ¿Tú crees lo que el Señor dice que puede hacer en ti, en tu persona? Así como Pedro fue transformado, así, iglesia, ¿tú le crees al Señor? Amén. Ahora, Pedro fue usado como un instrumento de honra. ¿Crees lo que el Señor dice que puede hacer contigo? Amén. ¿Crees que tú puedes ser una persona que pueda dar testimonio a los demás de tu fe? Sí. Entonces activémonos. Entonces fortalezcamos nuestra fe. Que la circunstancia que estás viviendo no defina que tú eres un hijo de Dios o una hija de Dios. A veces el entorno, la circunstancia que vivimos, como en el mar o como en esa oscuridad o como que no hay nada, Señor, ya te lo he dicho, eso que no haga, que ese entorno, que esa circunstancia no va a definir tu identidad como hijo o como hija de Dios. Amén. Ahora, tú y yo podemos ser un instrumento de honra así como Pedro lo ha sido. Y digo lo ha sido porque el escribir, acuérdense que Pedro está dentro de la Escritura en el Nuevo Testamento y él tiene 2 epístolas, ¿no? Primera y segunda de Pedro. De Pedro, cuando tú escuchas una canción de Marcos Witt, por ejemplo, yo puedo decirlo con toda libertad, él saca de la Escritura sus canciones y les pone música y son cosas tan hermosas. Como Pedro está vigente, como Pedro hizo cosas en su momento, como Pedro manifestó el poder del Señor, como Pedro fue un instrumento de honra, pero hasta el día de hoy seguimos entonando lo que Dios le permitió a Pedro escribir y dejar plasmado en su palabra. Qué hermoso, ¿no? ¿Hasta dónde quieres que el Señor ocupe tu vida? ¿Hasta dónde quieres trascender, iglesia? ¿Hasta dónde quieres que tu fe vaya más allá de lo que tu entorno y tus circunstancias te están provocando en este momento? ¿Hasta dónde queremos llegar, iglesia? ¿Verdad que tu fe se está activando ahorita? ¿Verdad que ya no estás pensando como cuando entraste a este lugar? ¿Estás viendo el panorama que el Señor te está abriendo? Pues entonces vamos a ser usados igual conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué sucede con el Señor Jesús? Vamos a hablar de que el Señor Jesús dejó su divinidad, su deidad, dejó su trono celestial para venir a entronarse en ti. Fíjate la diferencia, su trono celestial, su trono santo, a la diestra del Padre eterno, su lugar de honor
Lo dejó para venir a ser hombre como tú y como yo y venir ahora a decir, déjame entrar a tu barca. Yo tenía mi trono, pero por ti he dejado ese lugar. Por ti vine y entregué mi vida y derramé mi sangre. Ahora, ¿me dejas entronarme dentro de ti? ¿Verdaderamente estamos permitiéndole al Señor que se entrone dentro de nosotros, iglesia? Señor Jesús vivió como hombre durante 30 años. Solo al iniciar su ministerio a los 30 años, después de los 30, Él fue el que su cuerpo se hizo también templo del Espíritu Santo. Acuérdense que en el bautizo dice que vino el Espíritu Santo sobre Él. Simbolizó únicamente una paloma para que los demás vieran que había venido y había descendido sobre Él el Espíritu Santo. Tú y yo no necesitamos que descienda una paloma. Tú y yo sabemos por fe que el Espíritu Santo también ha venido a nosotros. Amén. Ahora, si tú y yo tenemos al Espíritu Santo y sabemos que del Espíritu Santo vienen los dones, ¿no? Y los talentos, ¿o no? Entonces, ¿qué estamos esperando para poner en acción nuestra fe? Si no va a ser en tus fuerzas, si no va a ser porque te pases como Pedro toda la noche orando, él pescando o tratando de pescar. Es en el momento en que tú le creas al Señor, es en el momento en que tú le permitas al Señor obrar conforme a su voluntad. No es conforme a tu voluntad, no es conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad del Señor. ¿Está bien? Híjole, ese amén ya no se escuchó. ¿Estoy siendo duro, iglesia? Pues ahora sí lo voy a hacer para que vean. Ahí les va. Vamos a ver otra escritura, Efesios 1. En el tiempo de café estamos nosotros desarrollando Efesios, ¿no? Ahorita ya terminamos el capítulo 3. Gracias. Y los que recuerden lo que vamos a leer ahorita van a recordar lo que hablamos en su momento en el tiempo de café. Pero como no todos ven tiempo de café, entonces lo vamos a desarrollar otra vez aquí. ¿Está bien? Para que se pueda entender. Efesios 1 del 17 al 23 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, fíjese, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Repite conmigo, iglesia, que Dios me dé sabiduría y revelación en el conocimiento de su Hijo Jesús. Fíjate, el Señor te da eso. ¿Qué tenemos que hacer? Creer la palabra. Dice, ¿cómo? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ojo, aquí es muy importante entender que Él está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Tus ojos naturales van a ver una cosa, pero tu entendimiento espiritual, tus ojos espirituales van a ver porque estás creyendo en el que te ha hablado y que te ha soltado una palabra y tú la has creído y Él sabe lo que hay en tu corazón, que estás creyendo esa palabra. ¿Y sabes qué? Que va a suceder. Pero aparte, ¿qué dice? ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Hay mucho cristiano que está ya sin fe y sin esperanza. Y perdón que lo diga, pero muchos se han vuelto al mundo. Muchos se han apartado del Señor. Muchos que yo conozco y que podría decir testimonios tremendos que Dios ha obrado en ellos, ya no más buscan al Señor. Entonces, la esperanza para la cual fueron llamados, esa esperanza, déjame decirte que el Señor la cumplió, porque Él tuvo, y dice la palabra que la esperanza no avergüenza, Él tuvo un corazón de amor para esos que ha llamado, pero dice la esperanza para la cual fuimos llamados, y tú y yo fuimos llamados para extender su reino. Pero ¿cómo voy a extender su reino si yo ya me aparté del Señor? Esa es la esperanza, iglesia, que Él te ha llamado, no solo para extender su reino, Él te ha llamado para que tú seas un instrumento que pueda ser usado de una manera impresionante. Pedro era un hombre del vulgo, dice la Escritura. Era un hombre iletrado.
Era un hombre, no tenía educación. Eso significa, esa era la vida de Pedro. Cuando los fariseos lo escuchan hablar y lo escuchan predicar, dicen, no era ese, ahí no existía la palabra naco, ¿verdad? Pero casi, no era este naco que andaba ahí, perdón que lo diga así, pero lo denigraban de tal manera. O sea, actualmente podríamos decir, ay, pues ese pastorito, no, es ese naquillo que andaba vendiendo tortas. Sí, yo anduve vendiendo tortas de jamón, tortas del Chavo. Y ese era yo, sí, pero no me interesa la posición en la que yo estuve, me interesa la posición en la cual me ha colocado ahora el Señor. Amén. ¿Y qué más dice aquí? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Hay aquí algún santo? Pues el Señor tiene para ti una herencia. Amén. Dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Te voy a decir qué significa supereminente. El nivel más alto. No hay nivel más alto que la palabra supereminente. Y aquí nos está diciendo Dios la supereminente grandeza de su poder. Es decir, lo más alto, lo más poderoso, lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso. Eso es lo que el Señor es. Y es a quien tú le crees. ¿Está bien? Pero ¿qué tenemos que hacer para con nosotros? Dice, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esta palabra ya la desarrollamos ahí en tiempo de café y ojalá que si no lo vieron, pues vuélvanse a esa parte donde estuvimos hablando ahí en tiempo de café acerca de Efesios. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando del Padre que resucitó al Señor Jesús de los muertos por el poder del Espíritu Santo, dice, y que aparte el Señor Jesús ascendió a los cielos y ahora está sentado a su diestra, ¿no? En los lugares celestiales. Dice, fíjate bien, iglesia, si lo que se ha interpuesto entre tú y tu oración y tus peticiones delante del Señor, tú no lo ves, pero es espiritual, aquí vas a romper con todo lo que sea opuesto a tus peticiones. ¿Y qué es? Todo es espiritual. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si algo se ha resistido a que tú veas hechas las cosas que tú estás esperando en el Señor, las que tú estás creyendo en Él, es porque se ha resistido lo espiritual. Hay principados, hay potestades, tanto buenas como malas, pero la maldad no quiere que tú veas cumplido el propósito de Dios en tu vida. ¿Me estoy explicando? ¿Qué tenemos que hacer? Creer lo que dice el versículo siguiente, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Di, lo dio por cabeza a mí, porque tú y yo somos la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y dice que debajo de nuestros pies está todo, porque Él nos lo dio a nosotros que somos la iglesia. Todo lo impuro, todo lo vano, todo lo que sea opuesto a que tú veas las cosas como el Señor quiere que sucedan en tu vida, todo eso ya ha sido puesto debajo de tus pies. Pero tienes que creerlo, iglesia. No basta con decir, sí lo creo, sí, así hasta con una mueca, ¿no? Pues sí. Sino sí, así con una sonrisa de victoria, de optimismo, de fe, de confianza, de esperanza. Tu fe fortalecida. Imagínate, oye, que se acerque conmigo, oye, pastor, ¿cómo te va en la chamba? Pues más o menos. Pues 2, 3, ¿no? Imagínate. ¿Estoy demostrando fe? ¿Y cómo te va, pastor? Pues es que a veces me alcanza y a veces no. ¿No tienes una lana que me prestes? Oye, pero tú eres el pastor, pero tú eres cristiano, pero tú eres hijo de Dios, tú eres miembro de la casa de mi padre, ojo de agua. Pues sí, mano, pero es que hay veces que pues, el pastor no fluye con prédicas, padres, ¿no? Que me alimenten. Pero ¿sabes qué, iglesia? Créele al Señor. Cree su palabra. Cree lo que Dios dice que tú eres.
Tú eres un hijo consentido de Dios. Tú eres una hija consentida de Dios. Y el Señor tiene para ti, para mí, cosas más maravillosas de las que tú y yo nos imaginamos. ¿Lo puedes creer, iglesia? ¿Quién puede creerlo? Quiero ver manos arriba. ¿Quién le cree al Señor? Amén. El Señor va a hacer cosas maravillosas en tu vida, que nadie venga a tener en poco tu fe, lo que tú crees, pero hay que decirlo, hay que declararlo, hay que tener actitud correcta, no cabizbajos, no que te vean y dices, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Bueno, estás bien, para que no se oiga feo, ¿no? Pero ya en confianza le dirás, ¿estás bien? Pues más o menos, no. ¿Dónde está tu fe? ¿En quién estás creyendo? ¿En quién está tu esperanza? Cambiemos nuestra actitud. No con esto estoy diciendo, iglesia hermosa, que nos volvamos al club de los optimistas, porque hasta luego lo anuncian. Lo anuncian por radio, ¿no? Únete a los optimistas. No. Únete e intégrate a la fe, a la palabra, a lo que Dios te ha hablado. Amén. Ahora, te voy a decir unas descripciones ya para cerrar el tema. Ya me tardé. Te voy a decir algo. La fe, y apúntalo o ve esta prédica más adelante, esta enseñanza, pero dice, la fe te permite creer y accesar al reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que están entendiendo esto, que la fe te permite creer y accesar. Ya no hay nada que te limite. Ya no hay nada que se interponga. Ya el velo que rasgaba para entrar al lugar santísimo ya fue, que bloqueaba, perdón, ya fue rasgado y ahora podemos entrar. No hay nada que nos impida. ¿Y sabes qué? Si entras al reino de Dios, vas a entrar a los recursos de Dios. Y los recursos de Dios no tienen límites, son abundantes. Por eso decía yo, ¿cuál es tu tribulación ahorita? ¿Financiera, trabajo, familiar, de salud, de fe? ¿Cuál es? Necesitamos activarnos, iglesia hermosa. ¿Está bien? La fe, punto siguiente, la fe te permite creer que eres heredero o heredera y coheredero y coheredera. Amén. La palabra habla en el sentido coheredero, ¿verdad? Pero no se refiere a los hombres, se refiere a nosotros como iglesia. No habla de un género, habla de nosotros los que creemos. Ahora, ¿qué eres tú en esta tierra? Hemos visto lo que dice la palabra, que somos la sal de esta tierra, ¿sí o no? Y la sal preserva. ¿Cuántas veces hemos visto que hay alimentos que los tienen que salar para ser preservados? Tú eres la sal de esta tierra y tú eres quien preserva este mundo. Por ti y por mí es que el Señor no ha venido todavía a destruir a tanta maldad y a tanta cosa que se está levantando en contra del propósito que Él tiene para la humanidad. Pero tú y yo somos esa sal que está preservando al mundo. Tú y yo, dice la palabra, que somos ¿qué? La luz del mundo, ¿sí o no? Entonces alumbremos. Pero hay unos que tenemos, no sé cómo se llama esa parte, bueno, aquí Juanito, que es el experto, me podría decir, ¿verdad? Cuando le pones luz tenue y le bajas, Chepito ahorita que está trabajando con los Juanes, que le pones luz media y intensa y luego ya pues la apagas, ¿no? Así a veces andamos en nuestra fe. Pues hoy ando con la luz medio abajito, ¿no? Hoy no alumbro mucho porque mi fe anda 3/4 o 2/4 o 1/3. ¿Cómo anda nuestra fe, iglesia? Somos la sal del mundo. Entonces vamos a darle sabor a los que no conocen del Señor. Vamos a sazonar este mundo. ¿Cómo? Sabiendo que yo soy la sal que Dios ha ocupado. ¿Para qué? Para que aquellos que no conocen sepan que yo soy privilegiado por ser parte de los instrumentos de honra que Dios ocupa. Ahora, tú y yo somos la luz del mundo, vamos entonces a alumbrar, así como tú y yo fuimos alumbrados en nuestro entendimiento, en nuestra fe, en creer que ahora ya estamos apartados por el Señor por los siglos de los siglos. Eso te debe dar luz, eso debe de tener en ti una actitud diferente. Debes demostrarle a la gente con una sonrisa, debo mostrarle sin estar frunciendo el ceño, sin andar con cara de enojado, sino que realmente manifestemos lo que es Dios en nosotros. Yo he hablado mucho del Amargator, ¿sí o no?
Y ya sabemos la definición de amargator, ¿sí o no? Entonces, iglesia, vamos despojándonos de cosas que no, que nosotros mismos reflejemos lo que es Dios en nosotros, para que por lo menos los demás nos la crean, ¿no? Otro punto más, tú eres la palabra que da vida. Fíjate bien lo que estoy hablando, iglesia hermosa. Tú eres la palabra que da vida. Porque cuando tú sabes que quien mora en ti es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, cuando tú hablas y sueltas la palabra, entonces las circunstancias y el entorno de los demás empieza a cambiar. ¿Me estoy explicando? Empieza a orar por alguien que veas en depresión. Empieza a orar por alguien que tú sepas que su fe está menguando. Empieza a orar por alguien que veas que hay problemas en su familia. Empieza a orar por tus hijos, bendice a tus hijos en su entrar, en su salir, bendícelos, aunque tu hijita sea pequeña, bendice que le toque un buen marido y da gracias a Dios, que su marido conoce a Dios, que le teme a Dios, que respeta a tu hija por toda su vida y que la atiende y que la cuida y la procura. De tu hijito declara que va a ser un varón que siempre va a estar apegado a las cosas de Dios, que va a tener una esposa también dedicada al Señor. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que las circunstancias sean adversas para empezar a orar así? Iglesia, desde ahorita necesitamos orar y declarar las cosas que no son como si fuesen. Amén. ¿Me estoy explicando? Ahora, tú eres quien puede atender el llamado que Dios ya soltó para tu vida. Y si alguien me puede decir aquí, bueno, es que yo qué llamado tengo. Tienes el llamado de ser hija o hijo de Dios. Y tienes el llamado de ir y hacer discípulos. Olvídate, pero ¿qué ministerio? Tan como el del chiste, ¿no? El Manoyo y el Venancio, ¿no? ¿Qué soy? Pues eres un menso. No, pero ¿qué día? Pues todos los días, dice. O sea, él decía, ¿qué soy? O sea, como ¿qué soy? ¿Qué día soy? ¿No? ¿Qué soy? Dice, pues eres un menso. Dice, no, pero ¿qué día? Pues todos los días, dice. No sé si me expliqué. Si no, se los puedo desarrollar también. La fe vence al mundo, iglesia hermosa. La fe vence al mundo. Jesús venció al mundo. Y dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Amén. Solo voy a mencionar unas citas, pero para que tú veas la diferencia. En casa búscalas, iglesia hermosa. Dice, Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Pero fíjate, la palabra por la fe. Eso dice Romanos 1:17. Pero antes, en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4, dice que el justo por su fe. Es decir, es personal. No habla de la fe como algo general, sino habla de tu fe. El justo por su fe. Tú por tu fe. Tú por tu fe. ¿Sí me explico? Por tu fe. Todo es por tu fe. Todo es por fe. Lo espiritual y lo natural, todo es por fe. Todo este es un mundo espiritual, aunque solamente veamos lo material, pero todo es espiritual, iglesia. Así es que la fe nos va a llevar a entender y ejercer la fe que hay en nosotros. Amén. ¿Qué ha sucedido con mucha gente que ha tenido fe? Cuando recibes sanidad, ¿qué sucede? Impartes sanidad. Oras por alguien y el enfermo sana. Cuando recibes fe, vamos a hablar de fe, impartes tu manto de fe. Y déjenme decirles, yo no sé si aquí en esta congregación o no, pero yo sé que sí. Mi esposa y yo sabemos que el Señor nos ha dado un manto de fe, y hablo de mi familia en general, mis hijos, hablo como familia pastoral, que el Señor nos ha dado un manto de fe. ¿Y saben lo que hemos hecho nosotros? Extender ese manto de fe. El Señor te dice con quién. El Señor nos permite discernir con quién. Y hemos venido a gente y decimos, te comparto de ese manto de fe. Extiendo mi manto de fe. No es por nosotros, es por la obra del Señor. ¿Has recibido sanidad? Imparte sanidad. ¿Has recibido fe? Imparte fe. Comparte de lo que Dios te ha dado. Dice, de gracia recibiste, dalo de gracia. Amén. Pero ojo, aquí hay una parte importante.
Si tenemos algo en contra de alguien, si tenemos una fricción, si tenemos enemistad, si tenemos esto y no podemos perdonar a alguien, ahí estamos frenando toda la bendición. Iglesia, si tenemos que perdonar a alguien, perdónalo, o perdónala, o perdónalos si son muchos los que te han lastimado, si son muchos los que te han perjudicado, si son muchos los que te han hecho la vida pesada y difícil. ¿Sabes qué, iglesia? Perdónalos. Cuando tú sueltas, ahí sí se vale soltar. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún hilito que te una a eso. Ya no hay nada. Tú rompes, dejas en libertad y ahora tú eres libre también. Hay que soltar el perdón. Amén. Solamente recuerda que ahora el Señor ya se subió a tu barca, que Él vive dentro de ti, que está sentado ahí donde tú le has dado ese lugar de honor. Tú decides lo que crees y lo que hablas. Tú decides lo que crees y lo que hablas. Si hablas escasez, vas a llamar a la escasez. Si hablas del fracaso, vas a atraer el fracaso. Si hablas de que en tu casa las cosas no se componen, así sucederá. Tu boca tiene poder para bendecir o para maldecir. Amén. Entonces necesitamos empezar a hablar con fe y para fe. Vamos a una cita más. Isaías 26, versículos 2 y 3. Y creo que ya me extendí, pero no me importa porque creo que está muy buena la enseñanza. Te voy a decir algo, iglesia. Las puertas se abren a los guardadores de verdades que perseveran en Dios. Ahí te va otra vez. Las puertas se abren a los guardadores de verdades que perseveran en Dios. Dice Isaías 26, 2 y 3. Abrid las puertas y entrará ¿quién? La gente justa, guardadora de verdades. ¿Hay aquí alguien justo? Si tú te consideras justo por la justicia, por la obra de Dios, entonces dice que tú debes guardar las verdades. ¿Y dónde están las verdades? En su palabra. ¿Y qué más dice? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué tenemos que hacer? Estar perseverando. No sé cuántos de ustedes, pero yo platicaba apenas en la semana que tuvimos el discipulado, que yo me acerqué ahí, vi a una pequeñita, y voy a decir su nombre porque es algo muy hermoso lo que sucedió. Yo me fui hasta atrás a adorar este miércoles y estábamos adorando y yo vi postrada una pequeñita, una joven. Y voy a decir su nombre porque fue muy hermoso cómo derramó su ser delante del Señor. Es Vane, la hijita de Moni. Y el Señor me dio una palabra para ella al final y solamente me acerqué y le dije: hija, el Señor se agrada con tu corazón, por como tú le ofreces todo tu ser al Señor y te postras delante de Él. El Señor honra a quien le honra. Y saben, después nos enteramos que ella hace esto. Y puedo hablar de más personitas. Puedo incluir inclusive aquí, valga la redundancia, incluir a mi esposita, ¿no? No hablo de mí para que no se escuche mal, ni de muchos más. Pero el estar tu pensamiento en Dios. Tu pensamiento, estás en el trabajo, pero no dejas de pensar en Dios. Estás haciendo de comer, pero no dejas de pensar en Dios. Estás haciendo algo, lo que sea, pero no dejas de pensar en Dios. Y ese no dejar de pensar en Dios te permite a no tener pensamientos equivocados, a no decir palabras equivocadas, a no tener comportamientos equivocados. ¿Por qué? Porque estamos perseverando en nuestro pensamiento en Dios. Y pude entender por su mami que decía ella, hasta luego dicen, ¿con quién está hablando? Porque ella está en todo tiempo en comunicación con Dios. Me refiero a Vani, por no poner otros ejemplos, pero así este versículo es esto: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Amén. Por eso tenemos que orar con toda nuestra fe, tenemos que creer en el Señor para que todo sea hecho conforme a ¿qué? A la medida de tu fe. Yo te preguntaría ahorita, ¿de qué tamaño es tu fe, iglesia? ¿Verdad que ya no es la misma cuando entró? No. Tu fe tiene que estar más fortalecida, en un nivel mucho mayor y mucho más fuerte. Vamos a ver Mateo 21, 22 y ya con esto cerramos, por favor. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ¿qué dice?
A ver, iglesia, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Recibir. Es tan fácil, iglesia. Es tan sencillo solamente pedirlo en oración, creerlo y lo vas a recibir. ¿Alguien aquí duda? Si está escrito y el Señor mismo nos está dejando lo que Él habló, lo que Él soltó para que se escribiera para ti, para mí, ¿tú crees que no va a suceder? Sí va a suceder. Iglesia, tú decides lo que ves. Como Pedro, veía las circunstancias, veía lo difícil, veía que ya había ido y no había pasado nada. Tú y yo decidimos lo que vemos. ¿Seguimos viendo las circunstancias y el entorno y creer que así es todo? ¿O creemos que ahora, como Pedro dijo, Señor, me humillo ante ti? Y reconocer que el Señor, ahora que ha entrado a nosotros, las cosas cambian. Tú decides lo que hablas, iglesia. Tú decides lo que crees. Yo solamente te estoy compartiendo la palabra. Y es a donde tú quieras tener esa relación, esa intimidad, es personal con Dios. Amén. Ahora, ¿qué debemos dejar a un lado? Tus problemas. Que no sea mayor tu problema que lo que tú crees que Dios puede hacer en ese problema. ¿Estás en escasez? Dile no a la escasez. Declara que se va. La pastora acaba de decir ahorita que estábamos acá iniciando, acaba de decir algo acerca de Gedeón y de los madianitas. Y si tú te das cuenta y si tú lees tu palabra, te vas a dar cuenta que lo que ellos cosechaban, llegaban los madianitas y se lo llevaban. Lo poco que tenían, llegaban los madianitas y se lo llevaban. Iglesia, si tú estás cuidando algo y realmente no lo estás poniendo en las manos de Dios, va a llegar el enemigo a ponerte trampas y se va a querer llevar eso que tú sabes que viene de parte de Dios. Cuando tú sabes que viene de parte de Dios, dice que Él guarda con ángeles, vallado de ángeles alrededor de ti. Y el enemigo, dice la palabra en Juan, 1 Juan 1:18 dice que, 5:18 dice que el enemigo no te puede tocar. ¿Me estoy explicando? No te puede tocar. No va a tocar tus finanzas, no va a tocar tu familia, no va a tocar tu persona, no va a tocar tu trabajo, no va a tocar nada, porque hay un vallado alrededor tuyo. Tenemos que creerlo. Y ahí te van unos puntos solamente para cerrar este tema. Si tú y yo hoy hemos sido afirmados en nuestra fe, entonces yo te invito a que consagres tu vida a Dios. Ese es un punto. El siguiente, consagra tu casa a Dios. Tu casa es tú y los que en ella viven. Y aún el lugar, conságralo a Dios, para que nada impuro entre ahí, para que Dios te guarde del ataque de esos espíritus. Madián era un lugar territorial. No era una persona ni un rey, era un lugar territorial. Y a veces el entorno espiritual que hay a nuestro alrededor quiere venir a meterse donde no debe. Tú, cuando guardes y consagres tu casa, va a estar guardada de esos madianitas y va a estar guardada de las acechanzas del enemigo, y nada va a entrar a tu casa porque está consagrada para Dios. Amén. Consagra toda tu familia. Y hablé de tu casa, pues toda tu familia a Dios. Estás en alguna situación ahorita, necesidad de trabajo, financiera, escasez, lo que sea, conságrale tus finanzas a Dios. Se ha hablado mucho aquí, quieres salir de la escasez, quieres salir de la pobreza, entonces sé fiel con el Señor. Y fíjense, esto es algo importante. Yo normalmente no hablo de finanzas. Yo no hablo de que iglesia, porque no es mi estilo ni me interesa. Yo no vivo, gracias a Dios, ni mi familia vivimos del ministerio. No recibimos dinero de la iglesia, de lo que ustedes siembran a la iglesia. Todo se ocupa en muchas cosas, y aún se siembran muchas cosas de gente que tiene disposición de, aparte de ofrendar y sembrar,
otras cosas para la congregación. Ahí es donde viene la bendición. Pero si tú y yo detenemos nuestra mano, no es para conmigo, es para con el Señor. Entonces, cuando el Señor ve que tú no detienes tu mano, ¿tú crees que tú vas a ser más benévolo que Dios? ¿Vas a ser más buena gente que Dios? ¿Vas a ser más bondadoso que Dios? Nunca. El Señor te va a decir, sí, tú diste de lo poco que tenías, pues ¿qué crees? Ahí te va, para que veas que no eres más bondadoso que yo. Y el Dios Todopoderoso te va a sobreabundar en tus finanzas. Amén. Consagra tus recursos. Lo que tienes, da gracias a Dios por ello. No, ahora no me va a alcanzar más que para esto, y yo tenía que cubrir esto otro. No, iglesia, consagra tus recursos. Dile al Señor que multiplique tus recursos. Dile al Señor que bendices lo que Él pone en tus manos y que le agradeces y que se lo ofreces para que Él multiplique tus recursos. Amén. Y para terminar, consagra todo tu ser a Dios. Conságrale tus ojos, conságrale tus oídos, conságrale tu hablar, conságrale todo tu ser al Señor. Y si tú y yo le consagramos todo a Dios, ¿tú crees que Él no hará en tu vida? ¿Tú crees que Él no hará en tu vida? Él va a hacer cosas poderosas en nuestra vida. Empieza a declarar libertad, empieza a declarar prosperidad, empieza a declarar sanidad, empieza a declarar todo lo que tú quieras que venga a tu vida con fe. Empieza a declararlo, iglesia hermosa, ¿está bien? Sé de bendición para los demás. Sé una persona que puedas demostrarle a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. Y creo que el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestra vida es darnos la promesa de la salvación eterna y darnos a su mismo Hijo, a su propio Hijo, dárnoslo para que Él more dentro de nosotros. No hay cosa más maravillosa, no éramos dignos, pero por amor y misericordia el Señor dice, ahora tú eres digna, ahora tú eres digna, tú eres digno de recibir a mi Hijo Jesús porque en Él han creído. Amén. Así es que su fe que no mengue, iglesia. Vamos a dar gracias a Dios y a despedir la enseñanza de hoy. ¿Están muy tristes o muy apachurrados o qué pasa? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Cuántos están aburridos? Nada más hicieron así, ¿verdad? ¿Cuántos saben que saliendo de aquí ya no van a ser los mismos que entraron aquí? ¿Pero de verdad lo sabes? ¿De verdad lo crees? Iglesia, aquello que estás poniendo delante del Señor, yo hoy en el nombre de Jesús declaro que conforme a tu fe se ha hecho. Yo solamente te pido, voy a terminar esto y a concluir esto. Hoy no voy a declarar bendición así mía hacia ustedes, porque esa bendición viene del Señor Jesús hacia ustedes. Y si el Señor hoy te ha hablado con esta palabra en fe, yo te invito, iglesia, a que tú te lleves esta palabra y que la hagas viva en tu vida, todos los días de tu vida. No importa la circunstancia que estés atravesando, no importa la situación que sea aparentemente adversa, tu Dios y mi Dios se llama Jesucristo. Y Él es más poderoso que todas las cosas, y Él dice que es la supereminente grandeza de su poder, de sus obras, de su misericordia, de su abundancia. Todo es tuyo y todo es mío, todo nos pertenece. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios entonces. Y según yo decía que hoy me iba a tardar menos, ¿verdad? Pero creo que me tardé un minuto menos que todas las demás enseñanzas. Pero bueno, que Dios les guarde, que tengan buen camino. Bendigo sus vidas, bendigo su casa, bendigo sus finanzas, su trabajo.
bendigo a sus hijos, a sus hijas, bendigo su matrimonio, los que tienen matrimonio, bendigo a aquellos que están en espera de algo, que el Señor obre conforme a su voluntad en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.